Vamos a iniciar con la unidad 4, que es el eje hipotálamo hipófisis y todos sus órganos blancos. Vamos a iniciar con la anatomía del hipotálamo, que es compleja, pero lo vamos a ver desde el punto de vista endocrinológico. Ok, el hipotálamo lo van a estudiar con mayor detalle en el sistema nervioso central, pero yo les quiero comentar que es el principal órgano comandante del sistema nervioso autónomo y del sistema neuroendocrino. Por lo tanto, el hipotálamo es un órgano fundamental en el estudio de la endocrinología. Aparte de sus funciones endócrinas, transforma señales fisiológicas en cambios conductuales y en señales bioeléctricas en forma de hormonas, el cual esto es el punto que nosotros vamos a tocar. El hipotálamo controla muchos cambios de conducta, es uno de los órganos primitivos y donde todos los mamíferos lo tienen y controlan funciones muy importantes desde la temperatura hasta el comportamiento. Ok, su ubicación se encuentra en el diencéfalo que va desde el quiasma óptico hasta los tubérculos mamilares debajo del tálamo, por eso se llama hipotálamo, porque se encuentra por debajo del tálamo. Ya verán que el tálamo es un órgano muy importante, el cual convergen todas las señales y el tálamo va a ser un centro de control de tanto las señales aferentes como eferentes y lo encontraríamos aquí, tiene forma de huevo. Entonces por debajo de el tálamo encontramos el hipotálamo, que no tiene una estructura bien definida, sino que son núcleos o cuerpos neuronales que están acumulados y cada acúmulo de cuerpos neuronales tiene una función específica. Está ricamente inervado e irrigado y consta de 10 núcleos, que son todos estos que vemos, o sea, que estamos viendo. Cuando decimos núcleos en referencia al sistema nervioso central, nos referimos a los cuerpos de las neuronas o el soma de las neuronas. En sus relaciones encontramos a el tercer ventrículo, superior tenemos al tálamo, posterior y lateral a la cápsula interna y a la región subtalámica y a los pedículos cerebrales. E inferior a la hipófisis se va a conectar por medio de un tallo, o sea, inferior se encuentra la hipófisis que se va a conectar por un tallo hipofisiario. La hipófisis, como vamos a estudiar ahorita, se divide en dos, una hipófisis anterior o glandular y una hipófisis posterior o neuronal, que también se le llama neurohipófisis, y la anterior adenohipófisis. Y la neurohipófisis no es más que una prolongación de los axones de las neuronas que están, sus cuerpos están acumulados en los núcleos. Los núcleos que vamos a trabajar en este sistema es núcleo paraventricular, el supraóptico y el núcleo arqueado. Sin embargo, existen 10 núcleos, cada uno controla una función específica. En el caso del supraóptico va a generar o liberar hormonas, el paraventricular, el supraquiasmático, el arqueado, el periventricular, el ventromedial, el dorsomedial, el hipotálamo lateral, el área preóptica y el hipotálamo anterior y posterior. Ustedes recordarán que ya vimos un poquito de hipotálamo cuando vimos obesidad y cuando vimos las neuronas que son anorexigénicas y oroxogénicas y que estas eran las que controlaban el metabolismo energético y también las señales de hambre y de saciedad. Muy bien, bueno. Entonces aquí vemos un esquema de los núcleos del hipotálamo y vemos que están conectados el hipotálamo, algunos núcleos están conectados por medio del infundíbulo y posteriormente tenemos a la hipófisis, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, habíamos dicho que aquí íbamos a ocupar tres núcleos, el arqueado, el paraventricular y el preóptico. Aquí solo están representados dos núcleos. Ahorita vamos a ver si más adelante vienen. Y les había comentado que los núcleos era un acúmulo de los somas o de los cuerpos neuronales. Dentro de estos núcleos tenemos o podemos dividir a dos grandes neuronas, las neuronas magnocelulares que se encuentran tanto en el núcleo paraventricular como en el núcleo preóptico y las neuronas parvo o parvicelulares que se encuentran en el núcleo paraventricular. Las neuronas magnocelulares, sus núcleos o sus cuerpos se encuentran en el núcleo preóptico y en el paraventricular y sus axones descienden por medio del tallo hipofisiario y sus axones con sus botones
axónicos se van a encontrar, van a ser acumulados y es lo que va a formar la neurohipófisis. No es que sean órganos diferentes, simplemente en el hipotálamo están los cuerpos y en la neurohipófisis están los axones. Muy diferente a lo que sucede con las neuronas parvicelulares, las cuales su núcleo se encuentra en el núcleo paraventricular, pero su axón termina en el infundíbulo por medio de un sistema porta de vascularización que se encuentra aquí en el tallo, y este se va a comunicar con las células glandulares de la adenohipófisis. Entonces las parvicelulares van a controlar la secreción de la adenohipófisis. Entonces este tipo de comunicación sería una comunicación neuroendocrina del hipotálamo con la adenohipófisis. Aquí vemos otra representación donde tenemos a el núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico. Algunos lo ponen como supraóptico, otros lo ponen como preóptico. Y donde podemos ver que están las neuronas parvicelulares y las magnocelulares. Las magnocelulares desciende su axón formando la neurohipófisis y liberan sus hormonas directamente a la circulación. Sin embargo, las parvicelulares van y encuentran su axón y liberan las hormonas en el sistema porta hipofisiario, donde se comunican con las células que se encuentran en la adenohipófisis y ahora sí, estas liberan las hormonas para el control de los diferentes órganos blancos. En resumen, tenemos dos tipos de neuronas en el hipotálamo, las magnocelulares y las parvo o parvicelulares. Las magnocelulares, su axón desciende formando la hipófisis posterior o también denominada neurohipófisis y producen la hormona oxitocina y la vasopresina, las cuales son liberadas inmediatamente a la circulación sistémica. Sin embargo, las parvicelulares se encuentran en el núcleo paraventricular y van a liberar su producto de secreción a el sistema porta hipofisiario, específicamente en la eminencia media, y va a liberar hormonas liberadoras que van a estimular a la hipófisis o a la adenohipófisis para que libere sus hormonas. Por ejemplo, la hormona liberadora de corticotropina, la hormona liberadora de tirotropina, las hormonas liberadoras de gonadotropinas, somatostatinas, por ejemplo. Vamos a verlas más adelante, las hormonas, y cómo estas van a ser liberadas en el sistema porta para estimular a la hipófisis anterior, para que a su vez produzcan hormonas que van a estimular a sus órganos blancos, por ejemplo la prolactina, la hormona del crecimiento que van directamente a la circulación sistémica, LH y FSH que van a la circulación sistémica y de ahí al testículo, al ovario, la hormona estimulante de la tiroides que va a la circulación sistémica y de ahí a estimular a la tiroides, y la hormona ACTH, la cual va a la circulación sistémica para estimular a la suprarrenal. Aquí vemos otro esquema de los diferentes núcleos del hipotálamo, cómo las neuronas magnocelulares van a descender por el infundíbulo, colocándose posteriormente en el óvulo posterior para formar a la neurohipófisis. Aquí solo son los axones. Sin embargo, las parvicelulares liberan su producto al sistema porta hipofisiario para estimular a las células de la adenohipófisis para que a su vez liberen hormonas estimulantes o liberadoras de sus órganos blancos. Vemos aquí otro ejemplo, tenemos a las neuronas magnocelulares que se encuentran en el núcleo supraóptico y paraventricular, y su axón entonces es largo y se va a colocar posterior a la hipófisis, generando la neurohipófisis, y libera tanto la oxitocina como la vasopresina o antidiurética, y su producto es liberado directamente a la circulación sistémica. Sin embargo, las neuronas parvicelulares o parvocelulares van a liberar su producto al sistema porta. Puede ser hormona liberadora de tirotropina, hormona liberadora de corticotropina, hormona liberadora de gonadotropinas, hormona liberadora de hormona del crecimiento, somatostatina y dopamina, las cuales van a controlar la secreción de la adenohipófisis para que produzcan o para que inhiban
la producción de ACTH, TSH, GH, FSH, LH y prolactina. Como resumen, las magnocelulares las encontramos en el núcleo supraóptico y paraventricular, sintetizan vasopresina y oxitocina y son almacenadas en botones axónicos en la neurohipófisis. Sin embargo, las parvicelulares lo podemos encontrar en el núcleo paraventricular, en el arcuato o en el supraóptico y van a producir hormona liberadora de hormona del crecimiento, hormona liberadora de gonadotrofinas y dopamina y hormona liberadora de tirotropina, hormona liberadora de corticotropina y somatostatina. ¿De acuerdo? Bueno, anatomía de la hipófisis. También es llamada pituitaria y esta se va a encontrar en la cara inferior del diencéfalo o cerebro y está ubicado en la fosa craneal media. La fosa craneal media es esta, donde tenemos el hueso esfenoides. Déjame ver si tengo, aquí está. Entonces tenemos una fosa craneana anterior, una media y una posterior. Y la fosa craneana media está formada por la ala mayor y menor del hueso esfenoides, formando como una mariposa, donde en el centro encontramos a la hipófisis. Es una glándula impar y está conectada a la base del cerebro por medio de el infundíbulo, donde van a pasar los axones, justamente los que les comentaba. Por delante encontramos al quiasma óptico, arriba tenemos al diencéfalo y el piso del tercer ventrículo y está alojado en la silla turca, que es una estructura osteofibrosa. Y la silla turca se encuentra en la fosa craneal media, ¿de acuerdo? Mide transversalmente de 12 a 15 milímetros y vertical de 8 milímetros y tiene un peso de 0.55 gramos, o sea, medio gramo. Una silla turca es una estructura similar a esta imagen que encontré, donde tenemos una estructura por delante que es de madera, una posterior que es de madera y a los lados, en este caso, no hay nada. En el caso de la silla turca, en el cráneo, esto sería una parte anterior ósea, una parte posterior ósea, una parte superior fibrosa y las laterales se encuentran fibrosas. Aquí entonces podemos ver el ejemplo de la silla turca, donde tenemos por delante una zona ósea, por detrás una parte ósea, por arriba una parte fibrosa y a los laterales una parte fibrosa. Aquí podemos ver un corte donde podemos ver lateralmente la parte fibrosa en los laterales, por arriba fibrosa y la parte ósea adelante y atrás. ¿De acuerdo? Aquí vemos otro esquema de la silla turca en un corte sagital de cabeza, donde vemos anteriormente una parte ósea, posterior ósea. Por detrás de la silla turca tenemos la protuberancia, por arriba al diencéfalo y el piso del tercer ventrículo y por delante el quiasma óptico. ¿De acuerdo? Bueno, la hipófisis tiene dos lóbulos, un lóbulo anterior o también denominado adenohipófisis, que es glandular, y una posterior que es la neurohipófisis, que son los axones de los núcleos de las células magnocelulares del hipotálamo y están separadas por una porción intermedia de la unión de la adenohipófisis y están unidos al cerebro por medio del infundíbulo de la neurohipófisis. La neurohipófisis es un poco más convexa, tiene un color amarillo grisáceo y se desarrolla embriológicamente del diencéfalo. Tiene dos porciones, el infundíbulo o tallo pituitario y el óvulo nervioso. La adenohipófisis es la parte más voluminosa y rodea a la neurohipófisis y esta tiene un color rojizo y tiene tres porciones. Una porción intermedia, una porción distal o anterior y una porción tuberal. La porción intermedia es una hoja de epitelio delgada en la parte posterior de la adenohipófisis. Entre la porción intermedia y la distal vamos a poder observar una pequeña hendidura que es el vestigio de la bolsa de Rathke, que lo vamos a ver con más detalle cuando veamos embriología. Y este va a limitar la adenohipófisis de la neurohipófisis. En la porción distal, que es la más grande, es la de mayor tamaño, es la porción anterior de la adenohipófisis, está altamente vascularizada y existen distintos tipos de células que vamos a ver cuando veamos histología
y están rodeados por folículos rodeados por sinusoides o vasos fenestrados para que tengan una alta vascularización para liberar sus hormonas a el torrente sanguíneo. En sus relaciones, bueno, dentro de las relaciones podemos tener dentro de la celda hipoficiaria y fuera de la celda hipoficiaria. La celda hipoficiaria habíamos visto que es una estructura osteofibrosa donde adelante y atrás es óseo y a los laterales y hacia arriba es una parte fibrosa. En la parte ósea encontramos a la silla turca que está excavada en la cara superior del hueso esfenoides y está limitada por las 4 apófisis clinoides. En la pared inferior, anterior y posterior es una parte ósea. En la parte fibrosa es la pared superior y las paredes laterales. Entonces, estas son las apófisis clinoides, 1, 2, 3, 4. Tenemos aquí a la parte anterior de la silla turca, la parte posterior de la silla turca, lateral, lateral y superior se encontraría la parte fibrosa. Aquí vemos otro ejemplo, donde vemos las partes laterales y la parte superior, donde tenemos la parte fibrosa. ¿De acuerdo? En la parte superior encontramos a lo que se llama diafragma celar o tienda de la hipófisis y es una extensión de la dura madre. Y en la parte lateral es una hoja de dura madre de cada lado del seno cavernoso. Cuando vieron sistema nervioso central, seguramente vieron la tienda del cerebelo y la hoz del cerebelo. Esta es la hoz del cerebelo que va a dividir a un hemisferio derecho del izquierdo. Y la tienda del cerebelo separa al diencéfalo del cerebelo, la protuberancia, y en este caso tenemos una prolongación de la tienda del cerebelo para formar la tienda de la hipófisis, que sería esta de aquí, o también llamado diafragma celar. Desciende y esta hoja de la dura madre va a formar las paredes laterales de la hipófisis. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver la fosa craneal anterior, la media y la posterior, y todo esto es la tienda del cerebelo. Aquí está cortada la tienda del cerebelo. Y podemos ver cómo tenemos una prolongación de la tienda del cerebelo para formar el diafragma celar. Las relaciones que están más allá de la celda, vamos a tener atrás el cerebelo, la protuberancia y la arteria basilar. Entonces tenemos al cerebelo, la protuberancia y aquí estaría la arteria basilar. Arriba tenemos la cara inferior del cerebro con la región supracelular que se encuentra centrada en el infundíbulo. Detrás del infundíbulo, la base del cerebro, el tuber cinerum y los tubérculos mamilares. Déjenme ver si encuentro una imagen. Más posterior. Aquí están los tubérculos mamilares. Sería posteriormente del infundíbulo está el diencéfalo. Arriba del infundíbulo está el receso infundibular donde se encuentra el tercer ventrículo. Delante del infundíbulo el quiasma óptico donde se apoya la tienda de la hipófisis. Lateralmente muy importante tenemos a los senos cavernosos donde tenemos a la arteria carótida interna la cual va a irrigar al sistema nervioso central y a los nervios de los músculos oculares. Por lo tanto, cualquier crecimiento lateral de la hipófisis va a afectar al seno cavernoso. Por debajo encontramos a los senos esfenoidales y por delante las cavidades nasales. Aquí lo podemos ver, aquí estaría la silla turca y entonces tenemos el seno esfenoidal y la fosa nasal. Por lo tanto, en las cirugías de la hipófisis vamos a tener una cirugía transesfenoidal. Vamos a entrar por nariz y vamos a romper el hueso esfenoides. La vascularización es muy importante ya que recibe 0.8 mililitros por gramo por minuto. Es demasiada vascularización para un órgano tan pequeño. Y esto se requiere porque constantemente se están liberando hormonas que se requieren que inmediatamente vayan a la circulación sistémica.
Y tenemos dentro de las arterias la arteria hipofisiaria superior, que es rama de la carótida interna, que se encontraba en el seno cavernoso, y hacen una red capilar formando el plexo primario, que desciende y va a formar el plexo secundario o portal hipofisiario, que es el que ahorita vamos a hablar. Y la arteria hipofisiaria inferior procede de la porción cavernosa de la carótida interna y va a irrigar a la neurohipófisis. Aquí tenemos a la arteria hipofisiaria inferior y su ramificación en el lóbulo posterior, y acá tenemos a la arteria hipofisiaria superior, que va a dar un plexo primario y un plexo secundario. Aquí vemos que rodeando a la hipófisis o al infundíbulo más bien, tenemos a el polígono de Willis, el cual está formado por las arterias cerebral media, la arteria basilar, que va a sacar dos ramas, la arteria cerebral posterior, izquierda y derecha, y va a poner dos comunicantes, una comunicante posterior, izquierda y derecha. Por el otro lado vamos a tener la arteria cerebral anterior, que va a sacar una rama que va a ser la arteria cerebral anterior, que se va a comunicar con la arteria cerebral media, y para cerrar el polígono tenemos una arteria comunicante anterior, y este polígono de Willis se encuentra alrededor del infundíbulo de la hipófisis. Aquí podemos ver una imagen por resonancia magnética con contraste, con gadolinio, donde podemos observar el polígono de Willis. Las venas son vasos peripofisiarios eferentes que llegan al seno cavernoso y de ahí a los senos intercavernosos y a la circulación sistémica. Es muy importante conocer que tenemos un sistema porta, y un sistema porta es definido como circulación arterial, o sea, arteria, arteriola, capilar, vénula, capilar, vénula, vena, donde normalmente la circulación sistémica sería arteria, arteriola, capilar, vénula y vena. En este caso tenemos dos capilares, y esto es porque habíamos visto que la neurohipófisis va a liberar sus hormonas hacia el sistema porta hipofisiario, arrestando estas hormonas para que vayan a la adenohipófisis para que se estimule, y ahora sí la adenohipófisis va a liberar sus hormonas a la circulación venosa. Si esto no tuviera un sistema hipofisiario, el hipotálamo liberaría sus hormonas a la circulación sistémica, y de ahí se diluirían las hormonas hasta que llegaran a la adenohipófisis. Es por eso que se tiene un sistema portal hipofisiario. De los nervios de la adenohipófisis son filetes nerviosos simpáticos, y de la neurohipófisis son fibras amielínicas provenientes de los núcleos tanto supraópticos como paraventriculares. Para hacer la observación de la hipófisis, una radiografía normalmente no vas a poder observar cambios hipofisiarios. Para esto tendrías que hacer una resonancia magnética con contraste y tienes que ponerle o pedirla con enfoque en hipófisis o con enfoque en silla turca, o una tomografía axial computada, con enfoque en adenohipófisis, y puedes pedirla con contraste con gadolinio o sin contraste para poder ver crecimientos en la hipófisis que son comunes, son los tumores hipofisiarios. Ahora, algo que les quiero comentar es el síndrome de Sheehan. Es un infarto de la glándula hipofisiaria que es secundario a una hemorragia posparto. Entonces, siempre que vayan a atender tanto cesáreas como partos y tengas sangrados importantes, y no nada más durante el parto, también en el tercer trimestre, que tengas sangrados muy importantes, no debes de olvidar que existe el síndrome de Sheehan. Como la hipófisis está altamente irrigada y durante el embarazo la hipófisis va a crecer en gran tamaño, si hay un choque hipovolémico, quien va a sufrir es la hipófisis, generando un infarto y necrosis de la adenohipófisis. Y la neurohipófisis no se encuentra afectada normalmente, y se produce entonces un hipopituitarismo. Todas las hormonas secretadas por la hipófisis se van a encontrar afectadas.
Entonces vamos a encontrar niveles bajos de la hormona estimulante de la tiroides, la hormona estimulante adrenocorticótropa y la estimulante de las hormonas sexuales. La etiología es una isquemia de la glándula hipofisiaria que se produce por el sangrado excesivo que experimenta una mujer durante el parto o durante el tercer trimestre, lo que lleva a hipovolemia de la zona celar y pericelar. Durante el embarazo, la hipófisis sufre un aumento de tamaño debido a una hiperplasia de las células lactótropas, lo que ocasiona hiperestrogenemia y es por lo tanto más vascularizada. Y el riesgo aumenta con embarazos múltiples, gemelos, trillizos y por anomalías de la placenta. En el diagnóstico tenemos que tener una sospecha clínica en todas las pacientes que tengamos un choque hipovolémico y esta puede pasar desapercibida porque en el momento no va a dar síntomas. Sin embargo, la resonancia magnética cerebral es útil pudiendo revelar signos de hemorragia celar. Antes de poder utilizar la resonancia magnética en la mujer posparto, vamos a observar primero una involución de las mamas, porque obviamente no tenemos prolactina, falta de secreción de leche, amenorrea, consecuencia de la anovulación, y esto lo vas a observar hasta 40 días posteriores, pérdida del vello púbico y axilar posterior a los siguientes meses, y otros síntomas son falta del hambre, ausencia de líbido, intolerancia al frío, mixedema, pérdida de la pigmentación de las areolas, en la región genital, pérdida de peso que puede llevar a caquexia, todo por falta de glucocorticoides, hormonas tiroideas, prolactina, FSH y LH, por lo tanto disminución de estrógenos y progesterona. El tratamiento en el evento agudo vamos a monitorear estrechamente signos vitales en una unidad de cuidados intensivos y se deben de reponer las pérdidas hemodinámicas con soluciones coloides o componentes sanguíneos para reponer el volumen o la volemia y evitar el infarto de la hipófisis. Y la oftalmoplegia puede tratarse con glucocorticoides y dado que es imposible, una vez que ya tengamos necrosis de la hipófisis, no vamos a poder restablecer la función de esta glándula y entonces vamos a hacer la función de los órganos blancos. Vamos a utilizar hormonas tiroideas, calcitonina, hormonas sexuales, LH, FSH, incluyendo estrógenos y progesterona y glucocorticoides. Bueno.